Bien, hermanos, es siempre para mí una alegría el compartir con ustedes estos minutos en los que reflexionamos en la fe de la Iglesia, que es la fe en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, y en la misma Iglesia también como instituida por Dios, como querida por Dios, en la que el mismo Cristo es la cabeza. Oremos con el Salmo 97. Canten al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria a su santo brazo. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, griten, victoreen, toquen. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Meditemos enseguida en el Evangelio que hemos tomado para este día, de Juan 1, 19, 28. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a que le preguntaran: ¿tú quién eres? Él confesó y no negó. Confesó: yo no soy el Mesías. Le preguntaron: ¿entonces qué? ¿Eres tú Elías? Él dijo: no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. Y le dijeron: ¿quién eres para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó: yo soy la voz que grita en el desierto, allanen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entre los enviados había fariseos y le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió: yo bautizo con agua. En medio de ustedes hay uno que no conocen, el que viene detrás de mí, y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos trae el Evangelio hoy el testimonio de Juan. Juan era una persona atrayente. Y era atrayente porque era un hombre coherente con lo que decía y cómo vivía. Ya su misma persona era reflejo de Dios. En su humildad, al vestir, al comer, en su vida de oración, en su llamada a la conversión, un hombre de Dios. Por eso atraía a la gente. Incluso los notables del pueblo, levitas y sacerdotes y fariseos, se acercaban a él. Y se acercaban con una cuestionante. Dado que tenía este arrastre, estaba en la mente de estos hombres cerciorarse si Juan no sería el Mesías. Por eso van y le preguntan claramente: ¿tú quién eres? Pero Juan respondió con toda autenticidad: yo no soy el Mesías. Juan no era una persona fanfarrona. El fanfarrón todo lo anda diciendo. Sobre todo va promoviéndose a sí mismo, testificando de sí mismo. Juan es una persona humilde.
Ya decía Santa Teresa que la humildad es la verdad. Yo no tengo que aparentar o tratar de convencer al otro de lo que yo no soy. Eso me oprime, eso me esclaviza, eso me hace una persona mentirosa e inauténtica. Yo soy quien soy y dándole gracias a Dios por lo que me ha dado, por mis dones, mis virtudes. Eso no me hace ni mejor ni peor que nadie. Simplemente cada uno con su dignidad de persona, que es algo, podríamos decir, incondicional, no depende de esto o de aquello. Cada persona tiene una dignidad. Juan no tenía que fanfarronear, ni hacerse pasar por nadie, ni pues, alardear de lo que tiene. ¿No? Juan se presenta con toda honestidad, con toda sinceridad. Yo no soy el Mesías. Así que si ustedes están pensando que yo soy el Mesías, no soy el Mesías. Y sigue entonces la pregunta, ¿eres tú Elías? ¿Por qué esta pregunta? Porque Elías es el prototipo del profeta del Antiguo Testamento. De hecho, en la Transfiguración aparecen dos personajes emblemáticos de la Antigua Alianza, Moisés y Elías. Moisés representa la ley, Elías representa el profetismo, es el que con la gracia de Dios reencausa nuevamente el pueblo que se había perdido en la idolatría hacia el único Dios vivo y verdadero. Elías, prototipo de profeta. Por eso le preguntan, ¿eres tú Elías? Y había la creencia de que antes de la venida del Mesías vendría Elías nuevamente como a eso, a volver el corazón del hombre, del pueblo hacia Dios, como a preparar el camino. Y de hecho Jesús dice, ya Elías ha venido. Hasta cierto punto Juan fue un nuevo Elías, no fue Elías, pero sí como un nuevo Elías, porque es el que prepara con ese bautismo de conversión, prepara el corazón de ese pueblo para entonces recibir la luz del Mesías. Pero había muchos ciegos que todavía no reconocían eso. Y eran esta gente, estos que fueron a visitarle, levitas, sacerdotes, fariseos. Qué paradoja. Los que se creen especialistas en las Sagradas Escrituras, en las tradiciones, son los que no les reconocen. Y la gente sencilla, la gente pequeña, los pecadores, porque donde Juan iban pecadores públicos, esos entraron, esos abrieron las puertas de su corazón al Señor. Le siguen preguntando, ¿eres tú el profeta? Y respondió, no. Entonces viene la otra pregunta, ¿y qué dices de ti mismo? Juan responde, yo soy la voz que grita en el desierto. Y aquí hay una gran enseñanza, la voz. Pero hay voz porque hay una palabra. Hay una palabra. Si no hubiera una palabra que expresar, una palabra que llevar, la voz no tendría significado ni ninguna misión. Yo soy la voz, pero la palabra es otro, la palabra es Jesucristo, verbo de Dios, palabra encarnada. Y esa misma palabra es la que está hablando, la que habló por boca de los profetas, por la acción del Espíritu, es también la que habla a través de Juan. A través de Juan. Yo soy la voz que clama en el desierto. Aquí también hay una gran enseñanza para nosotros. Nuestra misión no es, podríamos decir, predicarme a mí mismo, sino predicar a Jesucristo. Él es la palabra. La iglesia como Juan debe anunciar, indicar al Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Debe también llevar a que los discípulos que le siguen, no le sigan a él, no sigan a Jesucristo. Qué grande fue Juan.
sus propios discípulos, cuando vio a Jesús, le dijo, miren, he ahí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y más aún dice, en medio de ustedes hay uno que es más grande que yo, y yo no soy digno de desatarle la correa de las sandalias. Es decir, no soy digno ni siquiera de ser como su esclavo, porque ese era el oficio de los esclavos. Desatar la correa de las sandalias para lavar los pies. Para lavar los pies. Yo no soy digno de eso. ¿Cuánto conviene que tengamos esa conciencia de nuestra indignidad ante el Señor? En cada Eucaristía, antes de recibir la comunión, lo recordamos. Señor, yo no soy digno. Aquel centurión romano también lo reconoció. No soy digno de que entres en mi casa. Pero una palabra tuya bastará para sanarme. Es una oración de humildad, de verdad. Y el Señor entonces al humilde, el santo, el poderoso, el único limpio, el que es amor, el que siendo todopoderoso, se hace pequeño, se hace humilde, me ha dado la vida, me sostiene, me cura, me perdona y quiere compartir conmigo su reino. No soy digno, Señor, de que entres en mi casa. No soy digno. Que como Juan nosotros también anunciemos, aún sea en el desierto de la vida, porque hoy, igual que ayer también, parece como si estuviéramos arando en el mar o predicando en el desierto, que es signo como de muerte. Sin embargo, también en el desierto encontramos la vida. La vida. La oración a la que nos lleva también este mundo, podríamos decir, idólatra. Siempre habrá alguien también que escuche, porque la palabra tiene un peso. La palabra, cuando se predica desde Dios, desde el poder del Espíritu, también sabe tocar los corazones aún en medio del desierto. Fue lo que hizo Juan y por eso su palabra llegaba, impactaba, atraía. Que el Señor, como a Juan, nos haga misioneros, nos haga la voz, que seamos la voz de Jesucristo en medio de nuestro pueblo. Vamos a hacer un breve corte y continuamos dentro de un instante. Bien, hermanos, me han oído decir en muchos momentos que estamos en el año de la oración. El Santo Padre ha pedido que en toda la iglesia este año oremos con más intensidad, más fervientemente, y que meditemos en la profundidad de la oración. Y por eso en estos capítulos hemos ido viendo paso a paso algunos personajes emblemáticos de la oración. Estamos viendo ahora la oración en el profeta Elías. Y decíamos en la última intervención que tuvimos que el nombre de Elías significa el Señor es mi Dios. En el antiguo Israel no se ponía un nombre que no tuviera un significado. Por eso el mismo nombre de Jesús significa también Dios salva. Y fue revelado a María y a José. No fue que María y José se le ocurrió y disparataron, hicieron aquello, lo otro, vamos a hacer esta combinación o aquello, lo otro. No, es un nombre que tiene un significado. Dios salva. Y el de Elías, como prototipo del profetismo, significa el Señor es mi Dios. Y esa fue la misión de Elías. Elías
no solamente vivió en esa confianza grande en Dios, sino que también llevó al pueblo que se había perdido en la idolatría, siguiendo a Baal. Baal era el dios de la lluvia y se creía que era el dios entonces de la fertilidad, y por supuesto si era el dios de la lluvia y de la fertilidad, todo lo demás dependía de él, los animales, la agricultura y las mismas personas. Pero Elías se va a encargar entonces de mostrar de que Baal no es nada, Baal es una creación humana, que el verdadero Dios es el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, aquel que a través de Moisés le liberó y lo llevó a la tierra prometida y los hizo pasar por el desierto, lugar de muerte, conservándole la vida. El Dios de la historia de la salvación. Y de él sí que viene la lluvia y la creación entera, no de Baal. Baal es una creación. Por eso, Elías, de su nombre también, este nombre tan significativo, el Señor es mi Dios, va a llevar al pueblo también a reconocer al único Dios, al único Señor, y a servir a ese único Señor. Elías, en el sacrificio sobre el monte Carmelo, prueba decisiva para la fe del pueblo de Dios. El fuego del Señor es la respuesta a su súplica de que se consume el holocausto a la hora de la ofrenda de la tarde. Respóndeme, Señor, respóndeme, son las palabras de Elías, que las liturgias orientales recogen en la epíclesis eucarística. Y Elías se enfrenta a un desafío. Por un lado están los profetas de Baal. Dice, vamos a ver quién es el Dios verdadero, si es el Dios de ustedes o es el Dios de Israel. Y convoca al pueblo aquí al Monte Carmelo, y primero tienen el turno los profetas de Baal, y comienzan a gritar, incluso a hacerse pequeñas heriditas, sacándose sangre. Que dicho sea de paso, esa gritería y esos gestos son como formas de violentar, de poner mi voluntad por encima de la voluntad del supuesto Dios. Esa es la gran diferencia de la magia y la verdadera fe, la verdadera religión. En la magia, usted a través de unos ritos intenta poner a Dios a su voluntad. En la fe verdadera se da gracia a Dios y humildemente se pide a Dios que si es su voluntad, que se cumpla lo que yo estoy pidiendo. Y claro, los profetas de Baal gritaron, derramaron sangre, y como Elías sabía quién era el verdadero Dios, porque había hecho esta experiencia de fe, experiencia real de fe. Decía, griten más fuerte, que Baal está durmiendo, no los escucha. Y después entonces viene el turno suyo, el turno de Elías. Hace un altar con 12 piedras. Esas 12 piedras simbolizan al pueblo de Israel, las 12 tribus del pueblo de Israel. Él le dice, acérquense al pueblo, vengan, para que vean lo que es lo grande del poder de Dios. Incluso le echó agua a la leña. No solamente puso la leña, le echó agua e invocó el nombre del Señor.
con esa súplica que también el catecismo recoge en este número que estamos viendo, el 2583. Respóndeme, Señor, respóndeme. Es también emblemático el hecho de que ese sacrificio fue hecho a la hora de la ofrenda de la tarde. Y vino esa llamarada de fuego, consumió el sacrificio, porque ya Dios se lo había revelado a Elías. Así también podríamos decir el fuego que toca el corazón y que lo convierte y que transforma. Entonces el pueblo ya ahora se convierte y sabe que Baal es un Dios falso, que el verdadero Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, como dice Elías. El Papa Benedicto XVI se detiene en este elemento al reflexionar sobre ese texto, porque la fórmula originaria es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y dice él que al decir el Dios de Abraham, Isaac e Israel, no Jacob, está haciendo de manera indirecta alusión, de manera implícita, alusión a Jacob, que en el combate el Señor le cambia el nombre. No te llamarás Jacob, ahora te llamarás Israel. No solamente porque de Jacob nacen, ¿verdad?, todos los hijos que luego van a formar una tribu de la cual se constituye ese pueblo, sino también haciendo alusión a esa realidad. Israel. Pues ahora el Señor se manifiesta grandemente, y el pueblo nuevamente vuelve su corazón hacia Dios. Y así como el nombre entonces de Elías significa eso, el Señor es mi Dios, el pueblo vuelve a decir, el Señor, el único Dios, no hay más dioses. Eso se contradice con la misma realidad de Dios. No hay dos dioses ni tres dioses, hay un solo Dios. El Señor es mi Dios. Y todo lo demás es criatura, todo lo demás, en el cielo o en la tierra, los ángeles, la tierra, la lluvia, todo eso es una criatura. Criaturas, manifestaciones de su grandeza, de su poder, su bondad. Y es que cuando el Señor con su fuego toca el corazón, ¿verdad?, entonces ya se rinden nuestro entendimiento, nuestra voluntad, se rinde ante Él. Decía San Carlos de Foucauld, que también anduvo buscando al Señor, al verdadero Dios, y que se va al desierto. Dice él, desde que entendí que había un Dios, comprendí que no podía vivir sino para Él. Para Él. Estamos iniciando el año y la fórmula de bendición dada por Moisés a Aarón y sus hijos, que el Señor te bendiga y te guarde, que ilumine su rostro sobre ti y te conceda la paz. El rostro significa la persona. Nosotros también lo que debemos pedir en cada momento y para el año, lo que más debemos pedir es eso, que el Señor nos ayude a conocerle. Porque si le conocemos, le amaremos. Y si le amamos, le serviremos. Desde que entendí que había un Dios. Comprendí que no podía vivir sino para Él. Vamos a hacer un corte y continuamos dentro de un instante.
Bien, ahora bien, queridos hermanos, siguiendo este tema sobre el profeta Elías, sobre la oración, cómo Dios actúa a través de la oración del justo, como dice el apóstol Santiago. Sin embargo, Elías también hizo un camino de conversión, como toda persona. Es Dios el único que santifica, y los santos no nacen, los santos se van haciendo en esa intimidad con Dios, en esa relación con Dios, en el encuentro con Dios en la historia, en la vida, en la palabra, en las realidades cotidianas de la vida. Cada uno está llamado a florecer allí donde el Señor le ha plantado. Y decía que Elías tuvo ese proceso de conversión porque en un primer momento él quería a hacha y machete acabar con los profetas de Baal. Pero no es así. Dios no quiere, podríamos decir, la violencia, ¿no? No es la forma de enfrentar lo que está mal. Y por eso lo lleva allí a aquel monte, ¿verdad? Y viene ese viento impetuoso, ahí no estaba el Señor. Y en la brisa suave, ahí descubrió al Señor. El Señor siempre se manifiesta en lo manso, se manifiesta de manera, podríamos decir, apacible, con la verdad siempre, eso sí, la verdad, pero la verdad en la caridad. Concluyendo este tema, podríamos mirar el número 2584 del Catecismo. A solas con Dios, los profetas extraen luz y fuerza para su misión. Su oración no es una huida del mundo infiel, sino una escucha de la palabra de Dios. Es a veces un debatirse o una queja, y siempre una intercesión que espera y prepara la intervención de Dios Salvador, Señor de la historia. En su encuentro con Dios, el profeta extrae luz y fuerza, que son dos dones del Espíritu Santo. La luz es como la sabiduría, el entendimiento, pero no basta con entender, es preciso también la fuerza para llevar esa misión hacia adelante, luz y fuerza para su misión. Y no se puede entender la oración del profeta como una huida del mundo. La oración no es huir del mundo. No, es todo lo contrario. Es escuchar la palabra para volver a llevar esa palabra al pueblo. Y por eso los cristianos, lo que llevamos a la Eucaristía, al culto, a la oración, es para que luego lo vivamos en la familia, en la comunidad, en el trabajo, en los distintos ambientes, donde yo debo ser luz de la tierra, y luz del mundo y sal de la tierra. Luz del mundo y sal de la tierra. Bien, queridos hermanos, hemos visto el testimonio de Juan, el hombre humilde, y el testimonio también de Elías, dos grandes profetas, cada uno en su momento, cada uno llevando siempre el mensaje del único Dios vivo y verdadero. Pidamos al Señor que bendiga a cada uno de nosotros, bendiga a sus familias, sus hijos, su trabajo, su economía, que bendiga las metas que cada uno tiene también, que con la ayuda de Dios cada uno pueda lograr esas metas buenas que nos hemos trazado, sobre todo para este año.
Que les bendiga el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.